Hola, ¿cómo están? Me da un gusto enorme poderme dirigir a todas y todos ustedes. Espero que haya muchos hombres hoy aquí en el WEF Iberoamérica. Quiero agradecerles profundamente el que me hayan invitado. Es un enorme, un grandísimo honor poder estar aquí y poderme dirigir a ustedes. Y más gusto me da el tema que hoy voy a compartir, que creo que es muy importante, ¿no? Me toca hablar en esta ocasión sobre lo que es la vocación de servir y sobre todo sobre lo que es el tercer sector. Entonces, les quiero platicar un poquito de qué es el tercer sector. Estamos divididos como sociedad entre el sector público, que es todo lo que tiene que ver con gobierno, por otro lado, el sector privado, que son las empresas y las personas físicas con actividad empresarial. Y por otro lado, estamos todas las organizaciones de la sociedad civil o el tercer sector, que engloba un enorme y muy amplio espectro de organizaciones, y somos aquellas que somos sin fines de lucro y que nos dedicamos a pues temas diversos, ¿no? Muchas gracias y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Una definición pues muy rapidita de lo que son las organizaciones o lo que somos las organizaciones de la sociedad civil, la da la ONU, y en realidad esta definición lo que nos hace ver es lo diversas que podemos ser las organizaciones, porque en realidad todas las organizaciones, todo el conjunto de personas que nos reunimos sin fines de lucro, entonces la ONU nos considera como ONGs. Entonces, eso quiere decir que pues estamos dentro de esto, pues organizaciones que nos dedicamos a muy diversos temas. Las ONGs en México pues se pueden remontar desde la época de la independencia, desde la época de la conquista, y a pesar de que en esa época, durante esos 4 siglos de estos gobiernos españoles, teníamos un gobierno pues muy rígido y un aparato estatal muy imponente, pues la realidad es que ya había en ese momento algunas organizaciones, ya había estos primeros destellos. De ahí podemos decir, por ejemplo, el Monte de Piedad o algunas otras organizaciones que desde ese entonces ya empezaban a trabajar a favor de la sociedad, pues en esa época, pues desde hace mucho, ¿no? En la época de la Revolución, por ejemplo, y esto me gusta mucho porque en esa época las ONGs pueden datar, y ahí surgió, por ejemplo, la Escuela Libre de Derecho o algunas otras congregaciones, algunas otras, como por ejemplo las Cajas de Ahorro Rurales, la Confederación Nacional Católica del Trabajo y algunas otras, ¿no? Como les decía yo, las organizaciones de la sociedad civil, pues trabajamos en diferentes temas. Vemos organizaciones que nos dedicamos al tema de salud, como es la mía, la Fundación MGAS, de la cual les voy a platicar en un momentito más, pero también hay muchísimas organizaciones que se dedican al tema asistencial, que se dedican al tema cultural, deportivo, las congregaciones religiosas, y todo tipo por ejemplo, todas las congregaciones también, o los colectivos feministas también tienen mucho que aportar en este tema de las organizaciones no gubernamentales. Es muy importante que tomemos en cuenta la cantidad de organizaciones que hay en México, y México no es uno de los países donde más ONGs existen, ¿no? Están registradas ante el INDESOL, o sea que tenemos CLUNY, cerca de 43,000 organizaciones, 42,500, y que engloban a todas estas que yo les platicaba, que tienen mucho que aportar a la sociedad. Para poner en términos económicos lo que las organizaciones de la sociedad civil aportamos, son alrededor de 118,988 millones de pesos, que es alrededor del 0.98% del PIB anual. Estos son datos del CEMEFI, no están actualizados, pero son los últimos que tenemos. Nada más para que podamos tener una dimensión de lo que aportamos, ya sea en trabajo voluntario o también en lo que nosotros, en todos los programas que estamos aportando a la sociedad. En cuanto a lo que es la vocación de servicio, creo que es muy importante por qué las personas nos dedicamos a las organizaciones de la sociedad civil, por qué nosotros hemos optado por este sector y qué realmente es lo que nos mueve, ¿no?
En muchos casos, como es el mío, y aquí les quiero empezar a platicar mi historia personal, nos estamos dedicando al tercer sector. Yo me dedico a esto hace muchos, muchos años, casi desde que me gradué de la Escuela Libre de Derecho, y para mí ha sido muy enriquecedor el poderme dedicar al tema de los derechos humanos y al tema de todo lo que tiene que ver con fundaciones, asociaciones e instituciones de asistencia privada. Para mí, yo empecé muy chiquita, yo empecé muy, muy joven, creo que todavía estaba yo en la secundaria, cuando empecé a trabajar en un asilo de ancianos, que representaba para mí el poder estar cerca y poder pues dar un poco de regreso y poder dar un poco de amor hacia los demás. Conforme fui creciendo, al momento de tomar la decisión de qué es lo que iba yo a estudiar, estaba yo entre 3 carreras, ¿no? Filosofía, Historia del Arte y Derecho, y consideré que Derecho era la que me acercaba más al tema de derechos humanos y que a través de ella iba yo a poder llegar a donde yo quería, que era poder ayudar. Creo que todos tenemos la capacidad de poder apoyar, de poder brindar nuestra mano a otra persona que en ese momento lo necesita y que a través de nuestras acciones realmente podemos tener realmente le podemos cambiar la vida a otra persona con esas pequeñas acciones, con esos pequeños granitos de arroz que todos nosotros podemos ir poniendo en día a día, podemos realmente cambiar la circunstancia de otra persona. Solamente se necesita la voluntad de nosotros de hacerlo. Es muy importante también que les platique yo sobre las organizaciones porque no nada más es querer hacer el bien, sino hay que hacerlo de manera correcta. Entonces, el tener una organización, una fundación, una institución de asistencia privada, asociación civil, etcétera, pues requiere de mucha disciplina y de mucho esfuerzo. Requiere de tener, pues es una parte legal, una parte fiscal, contable, de operaciones, laboral, que finalmente para todos nosotros pues requiere, ¿no?, mucho trabajo y mucho trabajo profesional. Aquí quisiera yo reparar un poco dentro del trabajo voluntario y el trabajo remunerado y el no remunerado dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Se tiene esta falsa creencia que las organizaciones de la sociedad civil trabajamos todas con personal voluntario. Sí es el caso de muchas organizaciones, la mía, por ejemplo, es una de ellas. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que dentro del tercer sector estamos tratando temas muy, muy complejos y que necesitamos a los mejores profesionistas. Y esto va para muchos jóvenes, que espero muchas y muchos jóvenes que nos estén viendo y que se estén conectando ahorita a las conferencias del WEF Iberoamérica. Es bien importante tomar en cuenta esta parte porque necesitamos mucho talento, necesitamos a las mejores personas porque estamos viendo probablemente los temas más sensibles de la sociedad. Si bien muchas somos organizaciones que podamos empezar muy pequeñas, las acciones que vamos realizando van generando un cambio en la sociedad. Muchas veces suplimos las acciones que se deberían estar tomando desde la parte gubernamental o desde la parte privada, por supuesto, de las empresas muchas veces, también esta parte social que deberían también de estar haciendo. Entonces, es tan amplio lo que hacemos que necesitamos a los mejores talentos. Necesitamos, por ejemplo, organizaciones que se dedican a tratar a personas que se tienen que rehabilitar de las adicciones. Por supuesto que se necesita el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo, el mejor terapeuta, la mejor trabajadora social. Toda esa gente talentosa la necesitamos desde este lado. A los mejores médicos, a los mejores ambientalistas, toda esta gente tan talentosa la necesitamos desde este lado, ¿no? Personas que sean, por supuesto, aguerridas y apasionadas y que les guste mucho lo que están haciendo, pero que también lo hagan de manera muy profesional, que estén sumamente preparados, porque si bien las organizaciones llevamos muchos años, lo cierto también es que nos hemos tenido que ir profesionalizando y hemos tenido que ir cada vez haciéndonos más robustas, brindar servicios mucho más retadores. Y toda esa parte
insisto, necesitamos a los mejores talentos para que realmente podamos llegar a completar los fines que nos estamos, o sea, nuestras metas, ¿no? A beneficiar a todas esas personas que nos están necesitando, a mejorar el medio ambiente, a hacer tanta investigación, a tener, a apoyar a la cultura, el cine, los deportes. Bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que si bien sí trabajamos con mucho personal voluntario, también es cierto que también se necesitan de este lado los mejores talentos. Es algo que a mí me gusta aclarar, que dentro de este sector no necesitamos a quien no encontró el trabajo dentro del sector privado gubernamental. No necesitamos al que, híjole, pues voy a trabajar aquí mientras consigo un mejor trabajo. No, aquí necesitamos a los mejores talentos. Por el mismo objeto y por lo mismo a lo que nos dedicamos. Por supuesto, a lo mejor muchas veces nuestros sueldos no van a ser tan competitivos. Creo que eso también debería de cambiar. Por lo mismo, si necesitamos grandes talentos, pues eso tiene que ir acompañando también de sueldos competitivos. Pero sin duda también necesitamos a la gente más apasionada y la gente que quiera hacer un cambio. Para muchos de los que nos dedicamos a esto, lo que nos ha llevado a este punto es pues una historia personal. Yo vengo trabajando en este sector hace mucho. Empecé en Nueva York, en la ONU, después de que terminé mi maestría ya en Derecho. Y ahí, para mí, dio un vuelco importantísimo en mi vida, porque me di cuenta que realmente que todo este sufrimiento humano del que escuchamos en las noticias, del que estamos a lo mejor cuando somos más jóvenes, que sí lo escuchamos, que sí lo vemos, algunos lo hemos sufrido, pero finalmente que ahí estaba y que finalmente mis acciones sí podían hacer una diferencia. Cuando regresé a México, en la prehistoria, después de que se cayeron las torres y pasaron muchas cosas en el mundo, nada más para que midan por ahí mi cantidad de añotes, al regresar a México empecé a trabajar en una organización que se dedicaba a atender a niños en situación de calle, niños que eran seropositivos, que tenían VIH y problema con adicciones. Y una vez que estuve ahí, que es Casa Alianza, una vez que estuve ahí, ya no pude salir de este sector, ¿no? Me di cuenta lo importante que era poner mi granito de arena para aliviar en un chiquitito, porque ojo, todo lo que podemos ayudar es un chiquitito, pero ese chiquitito, ese granito de arena que puede tener una gran repercusión en la persona de enfrente. Y eso es lo valioso de todo lo que estamos haciendo. El saber que todo lo que yo puedo hacer, o sea, esa acción que yo puedo tener, ese proyecto que yo podía presentar a la Fundación Elton John, a la Ricky Martin, al gobierno de Japón, a esta embajada, a la otra, aquí en México, que todo eso que podíamos hacer realmente podría tener el resultado de que una niña en situación de calle no fuera abusada ese día. Que los hijos que estaban teniendo estas chavas, jovencititas de 13, 14 años, tuvieran una historia diferente. ¿Okay? Que estos niños que se habían tenido que salir de sus hogares por la violencia que habían vivido, por esta desestructura que habían sufrido durante años y que habían preferido salir a las calles, buscando estos puntos de encuentro, buscando estos grupos en los cuales se sintieran aceptados, de alguna manera protegidos, y por supuesto a ella se agarraban de las adicciones y pues se enganchaban en cosas tremendas. Bueno, pues que valía la pena si uno de esos muchísimos niños y niñas, de esos chavos y chavas, si a uno le podíamos hacer la diferencia, ya todo nuestro trabajo había valido la pena. E insisto, una vez que estás en esto ya es bien difícil que te salgas. A las personas que han hecho conmigo el servicio social o que han estado en voluntariados que son muy, muy jóvenes, les digo, si yo logro dejarte nada más esa semillita de que en algún momento, en algún día tú digas, ok, yo voy a ayudar a una organización, voy a pertenecer a esa organización, voy a ser voluntario en esa organización, caray, he hecho un gran trabajo. Entonces, así empecé. Después tuve la oportunidad de estar en HSBC en el área de sustentabilidad corporativa, de Corporate Sustainability, y ahí veíamos, ya era desde el otro lado, ¿no? Desde el tema de del sector privado,
cómo se fondeaban a las organizaciones, tanto en México como en Latinoamérica y en algunos otros países del mundo, en estos proyectos globales que teníamos. Entonces, fue también muy enriquecedor ver esa otra parte, ¿no? Ver esa otra parte de cómo piensa la iniciativa privada en cuanto a ver cómo voy a invertir mi recurso, en qué organizaciones voy a hacer esta inversión social, qué resultados necesito, porque obviamente se van muy, como buenos financieros, muy al tema de resultados. ¿Qué resultados voy a dar? Okay. ¿Qué resultados me tiene que dar esa organización para que yo la fundee y realmente se logre estos compromisos que tengo a nivel global, ya sea en educación, en medio ambiente, en apoyo bueno, había de todo, ¿no? De niños soldados en África. Obviamente aquí en México también estábamos muy metidos en esa época, niños en situación de calle, en desamparo y vulnerabilidad. Pero pues la vida me tenía por ahí una reservada. Yo que sentía que sabía mucho en el tema de las ONGs, había ayudado a constituir varias organizaciones. Yo ya había constituido una para mí por si algún día pues decidía yo operarla. Siempre pensé que iba a ser en el tema de adultos mayores, por el tema que, como les decía yo, cuando estaba en la secundaria, este asilo en Pachuca, Hidalgo, que de ahí soy originaria, orgullosamente hidalguense, siempre creí que me iba a dedicar a algo que tenía más que ver con ese sector. Y sin embargo, la vida pues me tenía una ahí preparada, y esa fue que mi hija chiquita nació normal, de término, de 38 semanas con 4 días, y a los pocos meses pues nos dimos cuenta que algo no nos gustaba, que algo andaba mal, y batallamos mucho, unos doctores por aquí, otros por allá. En muchos países del mundo, en muchos doctores, esto lo he repetido en muchas otras conferencias que he dado, fuimos a todos los, la medicina natural, la ayurveda, el chamán, el homeópata, el health coach, todo lo que nos propusieron, todo lo hicimos, solamente con el afán de poder ayudarla. Sabíamos que algo por ahí había, y finalmente a los 2 años con 4 meses llevamos con unos doctores rusos de un instituto que se llama Ulcibat, y estos doctores la operaron. Veníamos con, ¿qué es lo que ella tenía? Tenía hasta ese momento, lo que sabíamos es que había ciertos movimientos y ciertas cuestiones que por la edad que ella iba teniendo, ¿no? Conforme pasan los meses, tenía que tener control cefálico, tendría ya que poder agarrar con las 2 manitas, tendría ya que rodarse. Las mamás me van a entender. Y esas cosas no las hacía. Entonces, para nosotros fue pues doloroso el no saber qué es lo que tenía, no tener un diagnóstico. Y bueno, pues así es como llegamos con estos doctores rusos, que por primera vez nos dijeron que pues mi hija estaba diagnosticada con parálisis cerebral espástica, y en ese momento no sabíamos el daño hasta dónde estaba. Hoy les puedo decir que es muy leve, pero nada más nos dijeron esto, nos dijeron, ok, y la podemos operar mañana. Era una decisión complicadona, pues con doctores rusos que no hablan español, que no sabíamos ni qué. Pero era la única puerta que había, porque pues en todos lados nos habían dicho, esto no se puede, esto no se puede, esto no, puertas cerradas por todos lados, hasta que finalmente pues ellos nos daban una puertita, esta lucecita que por ahí había, y había que tomarla. Y la tomamos, la operaron al día siguiente, y a las pocas semanas estaba ya mi hija pudiendo esquiar, o sea, de tener un pronóstico reservado, ¿no? Yo me senté enfrente de doctores que me dijeron, mira, ella tiene una deficiencia tremenda, no va a poder esto, no va a poder lo otro, no va a poder. Y finalmente, el que hubiera esta luz, el tomar el riesgo de esta cirugía y ver el resultado, bueno, nos cambió la vida para siempre, ¿no? Mi hija estaba esquiando en la montaña junto con mi hijo mayor, y eso nos cambió la vida, ¿no? De ahí tomamos la decisión de traer estos doctores a México. Yo ya tenía la fundación que les decía yo constituida, que es la Fundación MGAS, y decimos, ok, vamos a traerlos a los doctores. Yo me imaginaba 1 o 2 jornadas. La realidad es que más que me quisiera yo dedicar a esto, era un tema de regresarle a la vida.
el milagro que había hecho con nosotros, ¿no? O sea, todavía lo platico, lo he platicado muchas veces y todavía se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Era nada más las ganas de regresarle a la vida esto bonito que nos había pasado. Y bueno, pues ahí empezó, hace ya 8 años, empezó esta aventura que yo no sé si en ese entonces hubiera sabido todo lo que iba a implicar, yo no sé si lo hubiera tomado, porque sin duda ha sido pues el proyecto más agridulce que he tenido en mi vida. Entonces, y ahí es todavía diferente, porque si bien todo lo que yo les he dicho en la teoría de esta vocación de servicio, dedicarte a la sociedad civil, de que necesitamos los mejores talentos. A ver, aquí hay espacio, dentro del tercer sector hay espacio a quien le guste lo que le guste, ¿no? Medio ambiente, pero en el medio ambiente puede ser desde rescate de los bosques, los mares, los animales, vamos, es que hay para todos. Hay albergues, es más, pues hay temas tan brutales, tan dolorosísimos y que es decir, a todos nos deberían de estar ocupando en este momento, ¿no? Que es el tema de los y las desaparecidos, ¿no? Estas mamás que están buscando a sus hijas, a sus hijos, buscadores en estos cementerios clandestinos, en Veracruz, en Tamaulipas, en Michoacán, hay en tantos lugares que han pasado estas cosas tan tremendas. Pues todo eso es el tercer sector. Entonces, aquí hay espacio para que vengan, de verdad, los mejores corazones, las mentes más buenas, pero cuando la vida te pone en esto, yo siempre lo he dicho, yo me sentía que sabía, ¿no? De las organizaciones, voy a traer a estos doctores rusos, yo sé cómo hacerle, conozco, aquí manejo. Pues claro que no, porque acá, antes de poner la cabeza, yo puse el corazón. No había forma que lo hiciera yo diferente, hoy lo entiendo, ¿no? Hoy lo entiendo. Traje estos doctores, cometimos un montón de errores, ¿no? Antes no filtrábamos también a los niños. Cuando yo digo que esta organización la empezamos y que era casera, no es lo digo de manera muy literal. Lo empezamos de manera casera, ¿no? Literalmente en mi casa, desde donde hoy les transmito por la sana distancia, aquí lo empezamos, ¿no? Aquí teníamos expedientes, aquí montábamos todo, aquí hacíamos y ya buscábamos los hospitales. Entonces, pensé que haríamos 1 o 2 jornadas, chance 3. Hidalguense, por supuesto, como soy, busqué al DIF estatal en ese momento, a la esposa del gobernador en ese momento, a Lupita Romero, a quien le estaré eternamente agradecida siempre por ese primer sí, esa primera reunión en la que iba yo con la vicepresidenta de la fundación y en ese momento en el sí, ahí empezó todo, ¿no? Necesitábamos un hospital y empezamos con el pie derecho porque pues en ese entonces nos prestaron el Hospital del Niño DIF en Hidalgo, que es una maravilla, es un hospital maravilloso, grande, bonito, con todo lo que se puedan imaginar. Ahí empezamos y empezamos tratando de apoyar, ¿no? Tratando de que las mamás tuvieran esa lucecita de esperanza. Eso era todo lo que yo quería, ¿no? Que más niños se vieran beneficiados, que si había un niño o una niña que tuviera la posibilidad de caminar o tuviera la posibilidad de mejorar, vamos, había que dársela. Entonces, así fue simplemente como lo empezamos. Y pues es algo de lo que a 8 años, a 27 jornadas de cirugía Sulcibat, a muchos viajes, empezamos en Hidalgo, luego hicimos aquí Ciudad de México, luego hicimos Estado de México, luego hicimos otros estados. Hoy estamos en 14 estados de la República, que se dicen fácil, pero cada estado tiene sus complejidades, cada estado es una logística distinta y pues aquí yo le agradezco a todos y cada uno de los estados que nos han recibido. Estamos en Baja California Sur, en Sonora, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Morelos, en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, en Quintana Roo, Chiapas, estamos por abrir Yucatán, Tabasco, Guanajuato, Querétaro,
Y pues por ahí algún otro que seguramente tendremos ahora nuevo ya que podamos regresar en esta nueva normalidad a poder hacer cirugías que ahorita por el tema del COVID tenemos por ahí en suspensión durante lo que llevamos de cuarentena y tal vez algunos meses más hasta que haya la suficiente seguridad sanitaria para poder llevar a cabo las jornadas. No todos los que nos dedicamos al tercer sector estamos aquí por algo personal, pero los que estamos aquí por algo personal, es que entonces no nada más le echas ganas con tu talento, con tus ganas, con tu energía, con todo lo que tú tienes, ¿no? Con tus aprendizajes, ya sea pues de educación, pero también de experiencia laboral, de muchas cosas, ¿no? Estamos aquí con todo el corazón y todo el apasionamiento. Y eso para mí marca una gran diferencia. Todo este proyecto nunca lo he hecho sola, ¿no? Siempre lo he hecho acompañada de mujeres que tienen pues un valor increíble, que son un grupo de voluntarias que tengo, que no me han dejado un segundo sola y que tienen muchísimo más, yo las honro mucho porque al final del día yo estoy aquí por esta deuda que siempre siento con la vida de regresarle estos milagros que vamos recibiendo nosotros día a día, porque pues mi hija cada día está mejor, lleva 4 cirugías. Pero ellas no, sus hijos gracias a Dios están sanos, están bien y no tendrían ni que dejarlos para tomar vuelos conmigo a las 6 de la mañana, ni ir 12 horas en carretera a las comunidades indígenas en la curva, ni dejar su agenda personal, hijos, marido, casa, trabajo, todo, solamente por las ganas de ver la diferencia en uno de estos niños, por verlos salir del quirófano y ver que ese niño que vimos con la manita contracturada, con los piecitos rígidos, salió del quirófano diferente, ¿no? Para ver ese niño que salivaba mucho y que sale del quirófano y a la hora en que le van a dar el jugo la mamá llora porque nunca había podido tomar, nunca había podido sorber con un popote o tomar directamente de un vaso, es que, bueno, a estas mujeres yo, bueno, les besaré los pies toda mi vida. Entonces, lo que quiero, la parte que a mí me gustaría poderles transmitir a todos es que sí se puede, sí puedes hacer una diferencia con tus acciones. Difícil, claro que lo es. Pues si fuera fácil, todo el mundo lo haría. No nada más es difícil. Requiere de mucha disciplina, requiere de, pues sí, levantarte muy temprano. Yo normalmente empiezo a trabajar muy tempranito, ¿no? Y termino, son largas horas, muchas veces también, en mi caso personal, implica, pues, dejar, pues, a mi familia, que es probablemente lo más complicado todo esto. Pero al saber que vas a realmente ayudar a otra persona, hacerle la diferencia, que esa mamá sienta esa luz, esa esperanza, cuando el doctor Russo te dice, lo podemos operar mañana, la podemos operar mañana, esa ya es toda la diferencia. Implica esta disciplina de trabajo, porque voy a ser muy redundante en esto, pero sí es un mensaje que quiero dejar. Si en la iniciativa privada, si en el área gubernamental se necesitan grandes talentos, en la parte de las organizaciones de la sociedad civil los necesitamos también. No quiero decir que los necesitamos más, pero sí los necesitamos muchísimo y necesitamos poner todos, toda nuestra fuerza, toda nuestra garra, porque finalmente, en la mayoría de nuestros casos, el beneficiario es un beneficiario que vive con mucha vulnerabilidad y que nos va a necesitar de una manera muy integral y de una manera muy profesional. Las organizaciones de la sociedad civil también necesitamos, pues sí, ser profesionales y tener todas nuestras partes organizadas, ¿no? en orden. Entonces, la parte legal, la parte administrativa, la parte fiscal, la parte laboral, todas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, insisto, ser una organización completamente casera, hoy nos audita Ernst & Young, hoy tenemos que tener todo así, al hilo, ¿no? Todo muy bien. Entonces, necesitamos ser muy constantes, muy perseverantes. No se trata nada más de dar una ayudita, se trata de hacer el bien, pero hacerlo muy bien, de manera muy, pero muy profesional. Las organizaciones,
las primeras veces que yo le decía a las personas, no, es que yo me voy a dedicar en este momento a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Yo, o sea, cuando regresé a México y decidí dedicarme al tema de niños en situación de vulnerabilidad, de niños en situación de calle, etcétera, me cené claro, porque tú nada más vas a ir a tomar un cafecito. Bueno, qué error tan más grave. O sea, el tercer sector somos muy importantes. O sea, en el tercer sector estamos viendo, y no nada más viendo, estamos accionando muchísimo. Y lo tenemos que hacer de manera súper profesional. No nada más en cuanto a nuestro personal, no nada más en cuanto a la manera en que brindamos el servicio, en cuanto a nuestra parte administrativa y todas las demás que ya hemos mencionado. Es bien importante que cuando a mí me llegan, es que quiero poner una organización, digo, sí, perfecto. Nada más que tienes que entender que es más, creo que es un trabajo muy delicado. En la mayoría, por estos temas que estamos viendo, es muy difícil que te desprendas de ellos o que, ay, mañana lo vemos, ¿no? Esto me parece a mí que son trabajos de 24/7. Y así hay que vivirlos, y así es el apasionamiento y la vocación que pues la mayoría de los que estamos en este tema tenemos. Y para mí algo maravilloso de lo que me ha pasado es que conoces a gente impresionante, de la cual todo el tiempo uno está aprendiendo, todo el tiempo uno está con estas ganas de absorberles, de llenarte de su energía, porque en realidad aquí hay gente valiosísima, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de rodearme de personas súper valiosas que han pasado por situaciones pues de estas que te quiebran el alma, que te rompen, y que al momento en el que te reconstruyes y que al momento en el que tienes que salir adelante, pues híjole, sales con mucho para dar y con mucho para que las otras personas aprendan y bueno, yo quisiera absorberles todo lo que se pueda. Cada día las organizaciones de la sociedad civil nos estamos profesionalizando más, ¿no? Cada día nos encargamos más de que también nuestra gente esté siempre muchísimo más preparada, porque los retos que se vienen son brutales, ¿no? El COVID, la época ahorita, la cuarentena, como la estamos viviendo ahorita, nos representa un reto impresionante, como a todos, ¿no? Si muchas veces dentro del camino de las ONGs habemos quienes nos cuestionamos ¿será el momento de tirar la toalla? ¿No? ¿Será el momento de ya decir hasta aquí? Pues creo que ahorita la temporada, la cuarentena, el COVID, el aislamiento social, toda la crisis económica que se nos presenta, pues nos pone un reto brutal a todos. Nos hemos tenido que, pues igual que muchas empresas igual que todo, nos hemos tenido que reconstruir, nos hemos tenido que volver a plantear cómo vamos a llevar a cabo nuestros programas, cómo nos vamos a fondear, cómo vamos a trabajar, si lo vamos a hacer como lo estamos haciendo hoy, a distancia, quienes se pueden, quienes no, cuándo vamos a poder retomar, y mientras retomamos, ¿qué hacemos? Pero todos estos retos de la sociedad civil estamos tan acostumbrados a hacerles frente que sí nos pone un tema tremendo, pero estamos acostumbrados a picar piedra, estamos acostumbrados a esta parte difícil. Entonces, ves, ¿no? Organizaciones que están tambaleándose, que están a punto de decir, híjole, ¿cómo les sigo si no tengo recursos, no tengo donativos? ¿A quién le pido un donativo en este momento? ¿No? ¿Qué hago? Bueno, pues entonces empezamos con estas ideas de cómo hago ahora el fundraising, ¿no? ¿Cómo me contacto? Si soy un centro terapéutico, ¿cómo me contacto con mi beneficiario? ¿No? Nosotros mismos, con el tema de las jornadas, ¿cómo le hacemos en estos momentos para poder operar cuando los hospitales ni siquiera podemos acceder a ellos? Pero lo cierto también es que en estos momentos, en los momentos en los que hay estas crisis y en los que hay, pues, es que la pandemia nunca la habíamos vivido, ¿verdad? Pero en estos momentos en que la vida nos pone este parteaguas, pues sí somos la sociedad civil quienes estamos saliendo al quite. Y la sociedad civil, aunque tuviéramos un objeto dedicado a otra cosa, en este momento, ¿qué se necesitaba? Entonces, ok, ¿qué se necesitaba?
Vamos a darle a los médicos, a todo el personal sanitario, enfermeras, médicos, médicas, camilleros, camilleras, personal de seguridad, todas las afanadoras en los hospitales, toda la gente que está haciendo frente en esta batalla tan tremenda, que está en esa primera línea de combate, pues vamos a proveerlos de todo el material de protección que necesitan. Y muchas organizaciones nos empezamos a dedicar a ver si es lo que necesitan, porque se están contagiando mucho en lo que, si el gobierno resuelve, si la iniciativa privada resuelve, si tal resuelve, vamos a hacerlo. Y así muchas organizaciones nos volcamos a ayudar, de poquito, de mucho, de muchísimo, lo que pudiéramos, nos volcamos a esa ayuda, ¿no? Lo mismo en el tema, por ejemplo, de la crisis económica. Muchas organizaciones a dar pues la ayuda humanitaria, ¿no? Despensas, comida, vamos a llevarle a la gente vulnerable, a la gente que perdió el trabajo, vamos a llevarle pues esta ayuda inmediata que en este momento se necesita. Y ahí estábamos también como organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué se necesita? No cerrar mis puertas, porque somos un albergue que estamos atendiendo a mujeres víctimas de violencia y ahorita la violencia es exponencial, ¿no? El tema de la violencia intrafamiliar. ¿Qué necesitamos? Pues redoblar nuestros esfuerzos. Y han sido esfuerzos heroicos. Porque, pues la parte de, ahorita voy a pedirle un donativo a tal empresa, pues ahorita es muy complicado. Sin embargo, la sociedad civil, aquí estamos, haciendo frente a todas estas complejidades, con el corazón, con las ganas, pero sobre todo de manera muy, muy profesional. El reto, como lo tienen muchos, en este momento es reconstruirnos y saber cómo, ante esta nueva normalidad, vamos a poder seguir trabajando y cómo vamos a resurgir de todo esto. Pues es un reto que se nos pone, un reto muy interesante, que seguramente estaremos platicando el próximo año, ¿no? Cómo le hicimos para subsistir y cómo realmente nos tuvimos que rehacer y recomponer y reconstruir todos para poderle hacer frente a lo que será nuestra nueva vida, porque estoy completamente segura que vamos a hacer antes del COVID y después del COVID, sin duda. Quiero agradecerles muchísimo el haberme escuchado, el escuchar mi mensaje, y verdaderamente lo que yo les quisiera dejar es esta parte de, por favor, lo que a ustedes les mueve el corazón, la causa que les mueva, acérquense a ella, acérquense, den su mano. En estos momentos tan complejos, en estos momentos en que de verdad sentimos que la tragedia nos está ganando, créanme, la manera de darle la vuelta a nuestro propio dolor personal, incluso a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestro estado de ánimo, a cambiar nuestra energía, de verdad, extendiéndole la mano al de enfrente. Y seamos conscientes que este tercer sector somos muy importante a nivel económico y somos realmente esta tercer fuerza que va empujando y que ha tenido grandes logros para la humanidad. Muchas gracias.